Tu mejor inversión. ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión han hecho inversiones? Levanten la mano. ¿Los demás nunca han invertido? Bueno, y de los que están aquí todos presentes, ¿cuál es la mejor inversión que ustedes consideran que puede haber? ¿Alguien dijo, cómo? ¿El tiempo? Sí. ¿Cuál sería otra de las mejores inversiones que podemos hacer? ¿Nadie? Bueno, entonces yo les voy a contar cuáles de pronto a escuchar hablar personas, la mayoría coinciden. Quizá cuando ustedes ven esta imagen, ¿en qué piensan? En dinero, ¿verdad? Dinero. Necesitamos dinero para hacer una buena inversión. Es muy común que la gente piense en dinero, por eso la imagen, ¿cierto? Quizá en cómo invertir en un negocio para obtener unas utilidades a corto o a largo plazo, ¿verdad? Pero ¿se corre en qué? Cuando usted hace una inversión, ¿qué corre? Un riesgo, ¿cierto? O invierto para ganar, o invierto para correr el riesgo de perder. ¿Quién quiere perder cuando hace una inversión? Nadie, ¿cierto? Nadie dice, yo voy a invertir allí 5 millones de pesos para quedarme sin nada. Ese no es el propósito. Pero sí, la realidad es que cuando usted invierte, hay un riesgo, se corre un riesgo. Podríamos pensar que algunas de las mejores inversiones quizá sea para algunas personas el estudio, ¿cierto? Quizá ingresar a una de las mejores universidades y ser un excelente profesional. Esa puede ser la mejor inversión para alguien o para muchas personas. Quizá la salud. Tener los mejores hábitos alimenticios, que es bien difícil, ¿cierto? Tener unos excelentes hábitos alimenticios que me garanticen mi salud a largo plazo y obviamente en el instante, ¿cierto? Quizá otra de las mejores inversiones puede ser tener una buena imagen. ¿Cuánto les gusta tener una buena imagen? Entonces me esfuerzo por hacer ejercicio, me esfuerzo por ir al gimnasio, ¿cierto? Trato de crear hábitos saludables que me ayuden a verme bien. Visito de vez en cuando al salón de belleza, ¿cierto? Para que me arreglen el cabellito, me arreglen las uñas, porque considero que es una buena inversión invertir en mi imagen. Quizá para otras personas la mejor inversión es las comodidades. ¿Cuántos anhelan tener una casa linda? O quizá la finca de sus sueños, ¿cierto? Quizá el carro de último modelo. Quizá ir a sus mejores vacaciones. Invertir en un viaje que usted diga, wow, fue las mejores vacaciones de mi vida. Quizá invertir en la ropa que está de moda, porque quiero invertir en estar bien, ¿cierto? Es decir, invertir en el futuro inmediato, lo cual es absolutamente válido e importante. ¿A quién no le gustaría todo esto, cierto? Todos anhelamos en un momento dado. Yo escucho a mis hijos hablar, a los jóvenes, y tenemos sueños, proyectos, anhelamos muchas cosas, ¿cierto? Y eso está bien, porque más adelante le voy a decir por qué está bien. Porque a Dios le agrada que nosotros nos esforcemos para obtener todas esas bendiciones, para que nosotros estemos bien. Esa es la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirle en esta mañana que todo esto, lo que hemos hablado, es algo efímero. Lo podemos tener
pero igual se acaba, se va. Hoy está, mañana ya no lo tendremos, ¿cierto? Todo esto es pasajero. Pero esto también determina la calidad de vida que nosotros podemos tener acá en la tierra, ¿cierto? Si yo soy disciplinado con mis estudios, si soy disciplinado con mi salud, si cuido mi cuerpo, si me esfuerzo por tener una familia, que se me pasó acá, una de las mejores inversiones también es la familia, ¿cierto? Tener mi esposo, mi esposa, mis hijos, vivir en armonía, tener una familia maravillosa. ¿Quién no sueña con eso? Y es una de las mejores inversiones, y eso no es malo, ¿sí? Porque a Dios le agrada todo esto. Pero hay algo supremamente importante. Lo que les acabo de decir determinará la calidad de tu vida aquí en la tierra. ¿Cuántos no anhelan tener y disfrutar de todas estas bendiciones? Amén. Todos anhelamos estas bendiciones, pero yo quiero decirle que dice en Eclesiastés 3:11. Hay una palabra hermosa y dice la palabra del Señor: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón del hombre, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y algo que me llama la atención acá, que dice, es que el Señor sembró la eternidad en el corazón del hombre. Y vemos a la gente correr en los afanes de todo esto, ¿verdad? Buen estudio, buena casa, buen carro, comodidades, estar bien. Pero muchas de esas personas se olvidan de lo realmente importante, que es nuestra eternidad. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Una cualidad de Dios es que Él es eterno. Dios es eterno, la eternidad es de Dios. Y como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces ¿qué pasa? Dios colocó, y acabamos de leer en la Biblia, la eternidad en el corazón suyo y en el corazón mío. ¿Cuántos dicen amén? Pero asimismo dice la Biblia que el ser humano no puede imaginar todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Y entonces vivimos ocupados, agradándonos a nosotros mismos e invirtiendo nuestro tiempo en lo que mejor nos parece. ¿Aló? Dejando de un tercer o cuarto lugar nuestra vida espiritual, o lo peor aún, lejos, viviendo una vida lejos del Señor, lejos del amor de Dios, lejos de los planes del Señor. Entonces en esta mañana yo quiero hablar de cuál es la mejor inversión. ¿Cuál cree usted en este momento que es la mejor inversión, iglesia? Vamos a hablar de qué es esa mejor inversión. Es la que realmente vale la pena, y es la inversión que no solamente determinará la calidad de su vida aquí en la tierra, sino su eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Que es lo más importante. Y por eso yo les decía al inicio que cuando uno hace una inversión, de todas las que hablamos, se corren ¿qué? Riesgos. Pero cuando yo los voy a hablar acá en esta segunda parte de la mejor inversión, que es agradar a Dios, quiero decirle, iglesia, que usted no corre el mínimo riesgo a perder. ¿Cuánto les dan un aplauso al Señor por esto? Usted puede ir con toda la convicción, con toda la confianza, porque Dios tiene lo mejor para nosotros, porque con Él no perdemos. Si usted invierte en su vida espiritual, va a ser bendición para usted, va a ser bendición para su familia, va a ser bendición para sus próximas generaciones. ¿Cuántos lo creen?
Gloria al Señor. La mejor inversión es vivir para agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están hoy aquí presentes vivimos para agradar al Señor? Amén. Gloria a Dios por los que dijeron ese amén. Y hay un testimonio, a mí me gusta ver mucho, los testimonios a mí me impactan, a mí llegan a mi corazón. Y hay un testimonio, yo sé que de pronto ustedes lo han visto en algún momento, de Yuri, una cantante, la cantante mexicana que de pronto los que están cerca a mi edad nos cantábamos las canciones de ella, ¿cierto? La que llamaban la música de planchar. Ella desde muy pequeña inició su vida llena de fama, dinero, ¿cierto? Mucho éxito en su vida laboral, muchos placeres del mundo, pero al final llega una etapa de su vida donde se sentía sola y vacía. Todo lo que ella había tenido no le satisfacía. Sentía un vacío en su corazón porque no conocía a Dios. Y en un momento donde ella toca fondo con muchas situaciones delicadas de asuntos, de adicciones a diferentes cosas, decide volver su mirada al Señor. Y ella ahora hoy dedica, después de tener un encuentro con el Señor, ella dedica su vida, hizo su mejor inversión, volver al Señor, volver su vida, permitir que Dios transformara su vida y dedicar su vida a amar al Señor, a testificar de lo que Dios hizo en su vida. Y hoy esta mujer usa esos dones que Dios le dio para cantar y le canta y adora al Señor con su vida. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Y a donde ella la invitan, ella va y cuenta lo maravilloso que ha sido el Señor, y está seguro de que todo lo que hizo aquí en la tierra, en lo terrenal, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Ella dice que su vida cobró sentido, que entendió y pudo comprender el propósito que Dios tenía para con ella aquí en la tierra, y ahora dedica su vida totalmente a servir al Señor. A donde ella la invitan, ella va, habla, comparte en entrevistas a los jóvenes, predica, habla del amor de Dios. Y así podría uno mirar muchas personas. Hay muchos testimonios de muchas personas que en un momento dado se cansaron de invertir aquí en la tierra y decidieron que eso no valía la pena. Decidieron que la mejor inversión es amar al Señor, que la mejor inversión es agradar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Dice Juan 12:25, los que aman su vida en este mundo la perderán. Y tiene que ver con lo que les acabo de contar. Dice, los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren conservar su vida por toda la eternidad? Amén. Gloria al Señor. Así es el Señor. Dios quiere que nosotros dediquemos lo mejor de nuestra vida para el Señor. También dice en Mateo 6:20, almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Se dan cuenta por qué le digo que cuando usted invierte en el reino de los cielos, cuando usted invierte en el Señor su vida, dedica su vida al Señor, no va a perder nada? Porque lo que usted consigna en el reino de los cielos, y no estoy hablando de dinero, iglesia, lo que usted consigna con sus actos, con su vida, eso queda consignado en el reino de los cielos, allá donde vamos a morar por la eternidad con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Mi vida misma, Dios me ha llenado de maravillosas bendiciones, me ha permitido disfrutar de cosas que jamás imaginé. El Señor me ha sorprendido a mí de una manera maravillosa, en todas las áreas, diría yo, en todas las áreas de mi vida, pero siempre llego a la misma conclusión, que nada se compara,
Nada se compara con el poder disfrutar de la presencia de Dios, con el poder disfrutar de su gran amor, con el poder disfrutar de su perdón, con el poder disfrutar de la paz que el Señor da. Porque todo esto de lo que hemos hablado trae bienestar a nuestra vida, trae momentos de felicidad, pero es eso, momentos llegan y pasan, pero lo que el Señor nos ofrece es eterno. Iglesia, lo que usted ve con sus ojos, eso es lo terrenal, pero lo que usted no ve es lo eterno, el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo, la salvación que Él nos ha dado, la eternidad. Eso usted, eso no lo ve, pero eso es lo eterno, eso es lo que nos va a llevar a la eternidad. Por eso muchas de las personas de las que miramos famosas, aunque lo han tenido todo, llegan a la conclusión de que eso no valió la pena, que no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre Dios ha sembrado la eternidad. Por lo tanto, usted y yo debemos esforzarnos por alcanzar esa eternidad, por buscar esa eternidad que el Señor nos promete a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia también encontramos un hombre que me encanta, todo lo que cuenta la Biblia acerca del apóstol Pablo. Es un ejemplo de vida, es un hombre que fue perseguidor de los creyentes, un hombre que encarcelaba a los cristianos abusando de su posición, de su poder. Es un hombre que presenció la muerte de Esteban, quien fue apedreado por predicar y defender el nombre del Señor. Dice la Biblia que ante Saulo, porque Pablo se llamó Saulo antes de conocer al Señor, dice que ante él arrojaron las vestiduras de Esteban. Mientras la gente le lanzaba piedras por creer en el Señor, por hablar de Él. Y quiero resaltar esto para que ustedes tengan una magnitud de quién era Pablo antes de conocer al Señor. O sea, para mí él estaba ahí presenciando ese momento tan cruel y no le importó nada. Entonces, por eso para mí es maravilloso y es inspirador la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo antes de tener ese encuentro con el Señor? ¿Y quién fue Pablo después de experimentar ese maravilloso y genuino encuentro con Jesús? En ese momento Pablo hizo su mejor inversión y fue acercarse al Señor, creer en Él, conocerle, obedecerle, entregar su vida completamente al servicio del Señor. Y todos conocemos quién fue ese Pablo después de esa conversión, después de ese encuentro con el Señor. Todos los milagros, toda su vida la dedicó al servicio del Señor hasta la muerte. Y es un ejemplo para usted y para mí, para todos, iglesia. Todo lo que hagas para agradar o complacer a Dios es un acto de adoración. Adoración no es venir a la iglesia. Adoración a Dios no es cantar una canción. Adoración a Dios no es diezmar. Adorar es un estilo de vida. Entonces es con tu vida, con la vida que tú lleves, es que puedes adorar al Señor, con esa vida que agrade al Señor. Hacer todo, iglesia, como si lo hiciéramos para Jesús y enamorarnos de Él. Esto sí define tu eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hacer todo lo que hacemos como si fuera para ¿quién? Para el Señor y enamorarnos de Él. ¿Por qué? Porque cuando uno se enamora,
uno está supremamente dispuesto ¿a qué? A hacer lo que a la otra persona le agrada. Y eso es lo que necesitamos, estar dispuestos, someter nuestra carne, los deseos de nuestra carne pecaminosa. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de usted y de mí. Eso es lo que necesitamos. Y eso sí define tu eternidad. Quiero leer Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Filipenses es una carta escrita, precisamente por el apóstol Pablo. La escribió dirigida a la iglesia que estaba en Filipos. Y dice Filipenses 3:14. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo. Avanzó después de, obviamente, su conversión. Avanzó hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es una cosa tremenda yo poder decir a otros, tomen mi vida como ejemplo. ¿Cómo era la vida de Pablo para poder tener esa capacidad de escribir esas palabras? Y dice, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. 2 puntos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Tremendo, ¿no? Pero mire lo que dice el verso 20. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Y cuántos anhelan que el Señor regrese pronto? Aleluya. Dice el verso 21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo entregará en un cuerpo, lo transformará, en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén. ¿Cuántos declaran en esta mañana? Yo soy ciudadano del cielo, repita conmigo. Yo soy ciudadana del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y esta palabra tiene una profundidad. Cuando ustedes le preguntan, quizá los que han ido a otros países, han viajado a otros países, les dice, ¿de dónde es su ciudadanía? ¿Usted qué responde? Colombiana. Soy de Colombia. Ser ciudadano de Colombia quiere decir que nació y vive en ese país. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Iglesia, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Esto es un paseo. Esto es pasajero. Porque a nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en el Señor y los que vivimos una vida para agradarle, nos espera ¿una qué? Una eternidad. ¿En dónde? En el cielo. Y dice la Biblia, ¿dónde está quién? ¿Dónde vive quién? El Señor Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por esta palabra? Amén, gloria al Señor. Entonces, iglesia, amados, no nos aferremos a este mundo. Tengamos metas, propósitos, sueños, anhelos, claro que sí. Claro que sí.
Todo esto es de Dios, esforzándonos. Y a veces en el mundo la gente que no conoce a Dios se esfuerza mucho, pero ni siquiera pueden disfrutar de todo su esfuerzo. Pero hay algo que a mí me encanta en la Biblia y me encanta leerlo, que dice, no tengo acá la cita bíblica, pero dice que Dios nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. El Señor nos da esa capacidad adicional a sus hijos, y es esa, poder disfrutarla. Mucha gente tiene mucho dinero y no lo puede disfrutar. Mucha gente se cuida bastante en su salud y terminan con una enfermedad mortal. Mucha gente invierte en las mejores universidades y esa mejor universidad fue su perdición. Mucha gente se esfuerza por tener un buen nombre, una posición, fama, pero eso no les sirvió de nada. Pero yo quiero decirle, iglesia, que los hijos de Dios, cuando nos esforzamos, pero adicional a eso, agradamos con nuestra vida al Señor, Dios sí nos da esa facultad y esa ganancia, diría yo, de poder disfrutar de todas esas bendiciones. La palabra es muy clara, lo que acabamos de leer. Hay una meta. El apóstol Pablo, si ustedes leen la Biblia, encuentran siempre al apóstol Pablo hablando de eso, la meta, la carrera, la eternidad, ¿cierto? Pero hay dos caminos: vida eterna con el Señor, como lo dice la Biblia, o muerte eterna, separados de Dios. En nosotros está la decisión: ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para mi eternidad? ¿Estoy agradando a Dios? ¿O por el contrario, me estoy dejando ahogar de las cosas del mundo y me estoy alejando cada día más del Señor? Juan 10, 27, 30 dice: mis ovejas escuchan mi voz. Está hablando el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Quién nos ofrece vida eterna? El Señor Jesús. A través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario obtenemos la vida eterna. Dice: y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre, y el Padre y yo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y no le parece precioso esta porción de la palabra? Usted estar ahí, saber que usted está en las manos de Dios y que el Señor nunca lo va a soltar, que nadie le podrá arrebatar de las manos su vida, ni mi vida. Amén. Pero necesitamos dos cosas, iglesia, para esa eternidad, y es la fe, creer en el Señor, y la obediencia. Ese es el estilo de vida que le agrada al Señor. Fe acompañada de este componente indispensable: obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a su bendita palabra. Es la única forma de poder tener la certeza de nuestra eternidad junto al Señor. La Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, 36, dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Amén. Los que creen en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí, lo entregó todo allí sin esperar nada a cambio. Dice: tienen vida eterna. Y dice ahí seguidamente: los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. ¿Ven por qué les acabo de decir que necesitamos esos dos componentes?
para estar en una eternidad con el Señor? Primera, ¿cuál es? Creer. Fe. Sin fe no podemos agradar al Señor. Y la Biblia habla muchísimos versos acerca de la fe. Y la segunda, obediencia. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Es claro esta palabra. Y Mateo 19, 16, 17 dice, todas estas citas las estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, ¿qué le dice el Señor? Cumple los mandamientos. ¿Qué vemos ahí? Obediencia, iglesia. Eso es lo que pide el Señor. Eso nos garantizará nuestra eternidad junto al Señor. ¿Cuántos quieren pasar su eternidad en la casa de Dios, donde vive el Señor? ¿Cuántos anhelan esto? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, reflexionando en esta palabra, un hijo de Dios, un cristiano, no puede tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte si el Señor nos garantiza una eternidad mucho mejor de este paseo aquí en la tierra? Si el Señor nos da la plena certeza de que vamos a estar con Él, adorando y exaltando su nombre, donde no tendremos ni frío ni calor, donde no nos dará hambre, donde no nos dará sueño, donde no nos sentiremos cansados, donde no tendremos ninguna preocupación. Yo anhelo estar con mi Señor por toda la eternidad. Y para eso, iglesia, necesitamos hasta el último de nuestras vidas un compromiso genuino, que usted y yo nos comprometamos a vivir esa vida que agrada al Señor, esa vida de rectitud y obediencia. Que tendremos luchas, claro que sí. Yo me admiro y me gozo de mis hijos, de los jóvenes que veo en la iglesia, de los jóvenes que han entregado su vida al Señor, porque han hecho la mejor inversión, porque no se están equivocando como quizá algunos de nosotros nos equivocamos en nuestra juventud. Y mucha gente se ha equivocado allá afuera en el mundo, tratando de sobrevivir, porque eso es lo que hacemos lejos de Dios. Tratamos y chapaleamos, tratando de alcanzar las cosas, tratando de sobrevivir, pero no se disfrutan la vida lejos de Dios. Por eso los grandes personajes que encontramos en los periódicos, en el internet, en libros, en testimonios, han terminado en la drogadicción, han terminado en depresiones totales, han terminado en diferentes adicciones que uno se sorprende, e inclusive en el suicidio, porque no tiene sentido la vida sin el Señor. Y ya para concluir, quiero leerles 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Dios me regaló esta conclusión terminando el tema.
Dice, pongamos nuestra confianza en el Señor, Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. Porque las cosas terrenales son inciertas. Qué palabra tan hermosa. Las cosas terrenales son inciertas, iglesia. Pero dice el Señor, pongamos nuestra confianza en el Señor. Él nos va a dar la capacidad de disfrutar todas esas bendiciones. Para sus hijos están aquí en la tierra, pero hay algo más allá, iglesia. Esto es pasajero. Esto es incierto. Como les decía al inicio, hoy tenemos, mañana quizá no. ¿Y entonces qué va a ser de mi vida? Voy a caer en una profunda depresión porque quizá todo lo que había conseguido fue fracaso total. No, voy a ser consciente que esto es pasajero, que esto de acá no es mi vida ni es mi eternidad, sino que el Señor me espera con coronas, con palabras hermosas que tiene para usted y para mí, porque usted hizo la mejor inversión, que fue dedicar desde ahora en adelante su vida para agradar al Señor. Le invito a que se coloque en sus pies. Gracias, Señor. Precioso Rey, aquí estamos, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque antes de ministrar a tu iglesia, Señor, tú has llenado mi corazón, Señor, de tu presencia, de esperanza, de gozo, de alegría, Señor,